Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Les saludamos y le enviamos un abrazo desde aquí, de la ciudad de Scranton, Pensilvania, dándole gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor y su eterna misericordia. Esperamos que Dios le dé fuerza en este día para trabajar, laborar y llevar el sustento a su hogar. Medite siempre en el Señor y mantenga su mente ocupada en este mundo donde la mayor parte de las cosas son pura perversidad. Así que nosotros estamos aquí para hacer luz de este mundo y no somos de este mundo. Hoy el desayuno espiritual. En el segundo episodio de lo que podemos testificar acerca de lo que hemos vivido y lo que hemos pasado en el Evangelio. Y como título le hemos puesto el pecado, el libertinaje y la santidad. Esos son los procesos por donde Dios nos ha llevado para entender su palabra. Estaba explicándole que los pastores que yo tenía para aquel momento eran pastores jóvenes. Vuelvo y recalco, no tengo nada contra los pastores jóvenes. Pero estos pastores jóvenes se dejaron influir de cierta manera por un grupo de jóvenes que habían llegado a la iglesia. Llegaron muchos jóvenes, llegaron muchas personas, ya que cuando usted tiene una congregación y usted tiene una obra donde hay cosas que no se dicen, donde hay cosas que no se hablan, donde hay cosas que no se enseñan, pues muchas personas se hace más fácil llegar a una congregación donde para ellos no se les exige tanto como cristianos. Pero la vida cristiana no es una vida de que se le exige. Es que lo que sucede es que estábamos antes sin fe y sin esperanza, perdidos en nuestros delitos y pecados, guiados por nosotros mismos, y nuestros caminos sin Cristo eran caminos de muerte y de perdición. Y una vez llegamos a los caminos de Cristo, que aceptamos a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, pasamos a ser propiedad de Dios y templo del Espíritu Santo de Dios. O sea que pasamos a dejar nuestra voluntad, nuestros deseos y nuestros propósitos para hacer la voluntad, los deseos y los propósitos del Dios Altísimo. Porque tú estabas llevando la nave o tú estabas tomando el timón de tu vida, pero estabas llevando tu vida a un despeñadero. Por más bonita que se veía tu vida, sin Cristo, nuestra vida van por caminos de muerte y de perdición. Entonces Dios, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, nos da la oportunidad de ser redimidos a través de sangre del Cordero y pasar de muerte a vida y de una vieja criatura conforme a tu manera a pasar a ser una nueva criatura conforme a la manera de Dios. Ok, una vez entendido eso, un grupo de jóvenes entraron, la iglesia comenzó a llenar de jóvenes, comenzó a crecer la obra. Acuérdese que lo que le estoy diciendo es que hoy en día, cuando usted ve cómo las personas evangelizan, aún los que están dentro de estas iglesias o de estos lugares donde ya no se vive la verdad del evangelio y la pureza del evangelio, donde se ha rechazado cierta parte de la doctrina porque para ellos no es necesaria, pues entonces estos lugares se llenan también de personas que están de acuerdo con esto o con este tipo de evangelio, y cuando evangelizan en las calles, la manera de evangelizar de ellos no es ven a la iglesia porque Cristo es la salvación, es la solución, porque Cristo es el que no ha perdido en la batalla, porque nada es imposible para él. No le ministra la palabra, no le hablan de Jesucristo, solamente le dicen vente para la iglesia porque allí
hay temas que no se tocan, allí dejamos que el Espíritu Santo haga la obra, allí no obligamos a nadie, no forzamos a nadie. Incluso el llegar a los pies de Cristo no es obligado. El llegar a los pies de Cristo no es obligado. Ahora, si tú quieres la vida eterna, si tú estás buscando una eternidad, el único que te ofrece una eternidad es a través de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Ahí tenemos el libre albedrío. Pero el libre albedrío se acaba cuando la persona conoce a Cristo. Porque la Biblia dice que no es lo mismo no haberlo conocido que conocerlo y apartarte. No es lo mismo no haberlo conocido que conocerlo y apartarte. ¿Qué sucede? Que en este lugar donde yo me congregaba, comenzaron a llegar los jóvenes, comenzó la iglesia a llenarse de jóvenes. El pastor también era un pastor joven. Le gustaba que la iglesia estuviera llena de jóvenes. El presidente del concilio, que era el papá del pastor que yo tenía para ese tiempo, predicaba y enseñaba una doctrina, mas su hijo, que tenía esta obra, predicaba y enseñaba otra doctrina. El pastor, su padre, predicaba la sana doctrina, enseñaba la sana doctrina, su iglesia vivía la santidad interna y externa, su hijo decía tener una sana doctrina, pero no llevaba esa doctrina a la iglesia a vivir la pureza de la palabra, ni a despegarse de lo mundano y de lo libre. Era como una especie de libertad no adquirida o una libertad no permitida, porque eso es lo que incluso es el libertinaje, una libertad no adquirida, no permitida. La Biblia no permite el libertinaje. La Biblia está en contra del libertinaje, de tener la libertad como ocasión para hacer lo malo, de tener la gracia, de tener un abuso a la gracia de Dios. Porque si la Biblia bien dice que por gracia somos salvos, y usted va a tener la gracia como ocasión para hacer lo que usted quiera en el Evangelio, acuérdese de lo que le hablé al principio hace unos minutos atrás, que nosotros pasamos a ser propiedad de Dios. Y que pasó a morir el viejo hombre, que era el que gobernaba tu vida, a un nuevo hombre o a una nueva criatura conforme al propósito, a la voluntad y a lo que le agrada a Dios. Eso usted tiene que entenderlo. A lo que le agrada a Dios. Esta persona que para aquel tiempo me pastorearon por primera vez, yo no teniendo un conocimiento, porque ahí el problema está en que no tenemos el conocimiento. Y el otro problema influye en que teniendo el conocimiento nos dejamos arrastrar como las hojas por el viento. Es un peligro que usted, conociendo la verdad del Evangelio, usted se deje arrastrar. ¿Y usted sabe de qué manera usted se deja arrastrar teniendo el conocimiento de la verdad? Cuando usted vive una vida no espiritual, no conforme a como Dios quiere, sino una vida conforme a como usted desea, como usted quiere y cuando usted quiere. O sea que podemos observar que la gente que se han apartado del evangelio puro, de la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y han traído un evangelio libertino o un evangelio mitad libertino y con cosas de la sana doctrina y de la santidad. Porque si tú no vives las cosas completamente, no hay efectividad en lo que estás viviendo. Si usted enseña las cosas correctamente y enseña parte de ellas y hace como Himeneo y Fileto,
que hicieron mal uso de la verdad y trastornaban al pueblo. Así hay algunos en estos tiempos trastornando la mente del pueblo. Y es triste que estén trastornando la mente o enredando la mente de personas que conocen la Biblia, que dicen amar la sana doctrina, que dicen estar de acuerdo con la santidad interna y externa, pero se dejan arrastrar por estas personas que traen el libertinaje oculto. Porque para el enemigo traer algo oculto, necesita traer fragmentos de la verdad para hacerlo parecer como que es verdad. Pero ahí mismo, lo que se dice, te enganchan la mentira, o te dan la mentira, o te inculcan la mentira. Entonces, ¿quiénes son los que son arrastrados por esto? Los que, conociendo el evangelio puro y habiendo vivido el evangelio puro, se han ido a vivir un evangelio carnal, arrastrados por sus deseos, y cierto que se les hace más fácil. Es triste la situación, que han sentido la presencia del Espíritu Santo, han danzado y hablado en lengua, y han visto milagros y tantas cosas. Y hoy en día, porque se sienten más cómodos donde se encuentran, es que ellos han tomado la decisión de decir que es el lugar correcto. Pero es el lugar correcto según la carne y según lo que ellos desean y según lo que ellos buscan. Pero no es el lugar correcto según la palabra de Dios, según el Espíritu Santo de Dios. Porque si es Dios el que trabaja, si es Dios el que habla, si es Dios el que enseña, si la iglesia es guiada por Dios y si el líder es guiado por Dios, el líder no va a traer un mensaje o una enseñanza incompleta. Porque Jesús no enseñó a sus discípulos incompletamente. Jesús no hacía las cosas a mitad. Y el Espíritu Santo no deja las cosas a mitad, amado hermano. El asunto es que nosotros tenemos que mirar que las cosas que se están viviendo hoy en día dentro del Evangelio, la mitad son carnales. La mitad son cosas que no convienen. Han dejado meter el libertinaje y el mundo dentro de la iglesia porque les conviene, porque lo que están buscando es llenar a capacidad la iglesia, a toda manera y de toda costa. Yo estuve en esa iglesia, en ese lugar, se llenó de jóvenes. La iglesia no escuchaba todo tipo de música. El pastor no dejaba escuchar todo tipo de música. Tenía que ser música sacra, tenía que ser música sublime, como dice la Biblia, tenía que ser música espiritual, como dice la palabra de Dios. Pero los jóvenes, en su deseo y en su juventud, comenzaron a entrar lo que es el reggaetón cristiano, la salsa cristiana, el merengue cristiano, la bachata cristiana. Y por falta de la enseñanza o de la pureza de la enseñanza, se le abrió puerta. Y estas son las cosas que la Biblia habla y dice que son las zorras pequeñas que echan a perder la viña y las moscas muertas que dañan la esencia del perfume del perfumista. Y la pequeña locura que trae el que tiene más estima. Y una pequeña locura daña la estima de aquel que todo el mundo considera como recto, como correcto. Una pequeña locura daña la imagen de cualquier hombre. Y los jóvenes decidieron hacer una campaña y en esa campaña trajeron un grupo de reggaetón cristiano. Para aquel tiempo yo, ignorante de las cosas, ignorante de qué se podía escuchar, qué no se podía escuchar. Y como lo más que se utilizaba desde aquel púlpito era la palabra que todo
lo que se hiciera después que se hiciera para Cristo era bueno. Y cuando usted medita en eso y se da cuenta hoy en día y mira la palabra, Dios no acepta todo lo que tú le hagas por más que tú digas que lo haces para Dios. Si lo que tú haces, si lo que tú dices hacer para Dios no está a través de esta palabra o no está agradable ante los ojos de Dios a través de esta palabra, por más que tú le puedas poner y decir que tú lo haces para Dios, la misma palabra te desmiente y te dice, Dios de eso no se agrada. Porque Dios no acepta todo lo que tú le des. Si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, tú tienes que saber en el Espíritu las cosas que le agradan a Dios y las que no le agradan. Si hasta el son de hoy usted lleva tantos años en el Evangelio y usted no sabe discernir entre las cosas que le agradan a Dios y no le agradan, o si usted trata de inventarse cualquier cosa y ponerle el nombre de que lo que tú haces lo haces para Dios, buscando un modo de que Dios te apruebe las cosas, te darás de cuenta que Dios no es el que aprueba, que ellos mismos son los que se aprueban. Porque Dios conoce mi corazón. Es cierto que Dios conoce que el corazón de nosotros es perverso. ¿Quién lo conocerá sino el Espíritu de Dios? El corazón de nosotros es egoísta. ¿Quién lo conocerá sino el Espíritu de Dios? El corazón de nosotros es orgulloso. El corazón de nosotros nos miente. Por eso, donde primero tira dardo el enemigo es para la mente y después de la mente se comienza a acumular en el corazón. Por eso la gente no cambia en el Evangelio de un día para otro. Esto viene de poco a poco. Hasta que llegan al momento de decirte que Dios le dio una revelación, que no predicara esto, que no hablara de aquello, que no hablara de lo otro, que no predicara aquí, que no predicara allá, y patatín y patatán. Y cuando usted viene a ver, usted dice, ¿qué está pasando? Algo raro. Porque el mismo Dios que hablaba antes un mensaje, hoy no es el que habla. Ahora es un Dios que le dijo que esto no era así, que esto no era así, que esto no era así. Hay que tener cuidado. Yo en mi ignorancia me dejé arrastrar. En mi ignorancia aprovecharon la ignorancia para inculcarme lo de ellos. Y yo, ignorante en el Evangelio y siguiendo un patrón, qué lamentable que los use a ellos como ese patrón. Pues todo lo que me decían, yo les decía amén, aleluya, eso es así. Y cuando usted dice amén, es así será. Y me seguí envolviendo con ellos porque son mis pastores. Y mi manera de pensar era, son mis pastores, ellos no me van a engañar. Ellos son los pastores de la iglesia, los ungidos de Dios, los siervos de Dios. Ellos son guiados por el Espíritu. Pero la guianza por el Espíritu no es solamente para los pastores. La guianza en el Espíritu del Espíritu Santo es para todo aquel que tiene el Espíritu Santo y que lo busca. Eso no está dividido, que si esta revelación es para evangelistas, que si esta revelación es para pastores, que si esta revelación es para todo aquello. No, el Espíritu Santo dice la Biblia que es el que nos guía, el único que nos guía toda verdad y justicia es el Espíritu Santo de Dios. Y si tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros y tenemos una relación con el Espíritu de Dios, nosotros estamos guiados por el que nunca te va a fallar y que te va a guiar por camino de justicia, por el que te va a decir dónde está el engaño y la mentira, para que no caigas en la mentira. Pero la Biblia dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Si usted vive un evangelio en la carne, usted está propenso a caer de la gracia de Dios o a traer un nuevo evangelio distinto, conforme a su manera, conforme a lo que usted quiere, conforme a lo que usted desea, porque usted anda bajo las obras de la carne. Y la carne y las obras de la carne llevan a buscar las cosas de la carne, mas lo que es del Espíritu
lleva a buscar las cosas espirituales, las que provienen de arriba, las que traen pureza, las que traen verdad, las que no te van a fallar. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre o que pone sus esperanzas en otro hombre. No, hermano. No, hermano. Pero yo, siendo mis primeros pastores, le cogí un cariño y un aprecio, y todos los que ellos decían, amén. Amén para aquí, amén para allá, porque ellos son los que saben. Amén para aquí, amén para allá. No, que... Y todas las cosas que comenzaron a entrar dentro de la iglesia, y el libertinaje comenzó a entrar poco a poco, pero como no se hablaba del libertinaje, sino que se hablaba mal de la santidad, se hablaba mal de la iglesia conservadora. O sea, el asunto de una persona que se va en la carne es opacar la verdad, es sacar de la mente de aquellos que los escuchan la verdad de la Biblia, la verdad de cómo debemos de vivir el evangelio santo de Dios, porque hay que vivir la santidad de Dios. Pero los que se han desviado de esta santidad y de esta sana doctrina, no hay sana doctrina si el que enseña, si la enseñanza que te dan no te lleva a vivir la santidad en su plenitud, no solamente la del corazón, sino la santidad completa. Porque si es cierto que la santidad interna es del Espíritu que trabaja en uno, cuando uno quiere, cuando uno desea, o cuando uno está dispuesto de que el Espíritu trabaje en uno, porque esa es otra. Si tú no estás dispuesto a que el Espíritu trabaje en ti, si tú quieres cerrar todas las puertas para que el Espíritu trabaje en ti, si tú no tienes una relación con el Espíritu, no va a haber un cambio externo, y mucho menos lo va a haber interno. Porque usted está cerrado a algunas cosas, porque anda viviendo conforme a la carne, y ha creado usted un nuevo método o un libertinaje sacado de la Biblia. Mire que la Biblia no aplaude el libertinaje, no acepta el libertinaje. La palabra de Dios no acepta el libertinaje. Y pone el libertinaje como que el libertinaje no es de Dios. ¿Y cómo es posible que tú busques la Biblia para justificar tu libertinaje? O para traer un libertinaje. O sea, tú estás corrompiendo, tú estás torciendo lo que dice la palabra. Tú estás alterando lo que está escrito en la palabra y lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo a ti te reveló de que tienes que ser libertino o de que tienes que tener a tu iglesia la mitad de la mitad de la enseñanza en santidad completamente y la otra mitad a tu gusto, usted no está escuchando al Espíritu Santo de Dios. No me venga con eso, hermano. Usted no es guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo no se sale de aquí. El Espíritu Santo es santo, hermano. Y el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio. Hombres y mujeres apartados del pecado, apartados del libertinaje, apartados de la mundanalidad. ¿Sabe qué es mundanalidad? Una persona que vive como viven los del mundo. La iglesia no vive como viven los del mundo. La iglesia no se maneja como se manejan los del mundo. Porque tenemos un Dios poderoso. Y este mundo tiene su príncipe, que es Satanás. Mas nosotros tenemos al creador de todas las cosas, que es el Dios todopoderoso. Y tenemos que ser guiados por él. Por eso la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo, dice Jehová. Dice Jehová, sé santo porque yo soy santo. Por eso la Biblia dice, no améis al mundo. Entonces, comenzaron los jóvenes a llegar, comenzó la iglesia a llenarse de personas porque las personas hallaron la dulzura del mensaje. Allí no se habla de esto, allí no se habla de lo otro, allí no se habla de aquello. Vente para acá que el Espíritu Santo trabaja la obra. Pero a veces el que te está diciendo eso lleva tantos años en el evangelio y congregándose en ese lugar y todavía no se ha visto el cambio exterior. Y mucho menos se ve el cambio interior. Porque si el interior no ha cambiado, el reflejo de lo interno es lo de afuera. Si tú ves que afuera no ha pasado nada, es porque adentro tampoco ha pasado nada. Entonces, las pequeñas zorras que echan a perder la viña son las pequeñas cositas que tenemos nosotros o que tenían estas personas que me pastoreaban,
que decían, eso no es nada. Esas cositas ni salvan ni condenan. Dios no mira esas cosas. Yo no estoy pendiente a eso. Nosotros somos salvos por gracia. Como si la gracia fuera una licencia para usted no obedecer el evangelio y para usted no obedecer la palabra de Dios. Porque si aquí lo que está escrito, miren, ni salva ni condena, entonces ¿para qué lo leemos? ¿Para qué nos dejamos llevar por ellos si no salva ni condena? Los jóvenes llegaron, hicieron una campaña, trajeron un grupo de reggaetón cristiano. Los charlatanes que vinieron del grupo reggaetón cristiano, que yo espero que hayan hecho esas cosas en su ignorancia, llegaron a la iglesia vestidos de rapero, con sus gafitas, su blin blin, sus pantalones en el piso, y entraron por las puertas del atrio de la casa de Jehová, se pararon frente al púlpito, comenzaron a cantar su supuesta canción de reggaetón cristiano, que eso no existe. Eso es algo carnal, eso es algo de este mundo. Usted trae un ritmo de las canciones de afuera. Es que usted no se quiere despegar del mundo. Vamos a hablar las cosas de realidad del mundo. Usted no quiere despegarse del mundo. Si usted en el mundo era un salsero y usted viene a los caminos del Señor y le dicen que usted puede escuchar lo mismo que usted escuchaba en el mundo, pero ahora cristiano, para usted va a ser un guiso servirle al Señor. Para usted va a ser fácil servirle al Señor. Seguro, porque ahora va a ser un salsero, pero cristiano. Ahora va a ser un merenguero, pero cristiano. Ahora va a ser un bachatero, pero cristiano. Es porque usted no quiere despegarse de las cosas del mundo. Cuando las personas no tienen una intimidad con Dios y no quieren despegarse de las cosas del mundo, pues Dios no puede trabajar en esa área porque las personas no están dispuestas a cederle esa área al Señor. Entonces, cuando usted lee la palabra, esto es un sedazo, la palabra. Usted va metiendo su vida por la palabra y la palabra va sacando las cosas. Por eso la Biblia dice que no retorna para atrás vacía. La palabra tiene que hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. Sacar cosas que estorban la obra de Dios. Sacar las pequeñas piedras que estorban el crecimiento de la semilla. Entonces, cuando usted no tiene deseo de eso y se le aparece una iglesia como esta, donde yo me congregaba, que no aceptaban ninguna de esta música y de un momento a otro, empezaron a traer esta música a la iglesia. Incluso los jóvenes ya no cantaban alabanza, los jóvenes lo que cantaban ya era reggaetón cristiano, salsa cristiana, merengue cristiano. Ya no cantaban alabanza y adoración, música sublime, espiritual, no. Ya los mismos jóvenes comenzaron ya no había ningún cambio en ellos porque ya el reggaetón del mundo, que era tiraera y poca vergüenza y habladera mala, ahora lo trajeron a la iglesia como algo cristiano y sublime, pero con el mismo flow, con el mismo fronte, con el mismo estilo de Gantel, hermano. Y así los jóvenes comenzaron a entrar y hubieron jóvenes que grabaron hasta disco. El pastor le dio hasta dinero para que grabaran discos, para que grabaran sus canciones. Trajeron este grupo de reggaetón cristiano de Puerto Rico y que para hacer una campaña a los jóvenes, donde lo que hubieron fueron manifestaciones diabólicas y emocionales. Allí lo que brincó para arriba fue el mundo y la carne, amado. Allí cuando yo vine a ver, el pastor estaba brincando en el altar, la pastora por otro lado, los hermanos, los jóvenes con las manos para arriba brincando, diciendo Cristo, Cristo, Cristo. Allí hubieron manifestaciones feas, hermano. Esa gente se burlaron prácticamente del evangelio santo y puro. Entraron como unos raperos, se pararon frente al púlpito. Después que terminaron de cantar sus canciones, ahí mismo comenzaron a quitarse la ropa que tenía ahí debajo. Tenían puestos los gabanes y la corbata. Entonces dijeron, ahora es que vamos a predicar. Dejaron toda la ropa allí tirada al frente. Eso es una burla. Eso es lo que se dice en Puerto Rico, una poca vergüenza. ¿Sabe qué es poca vergüenza? La falta de sonrojarse a una persona cuando comete una falta. Y la gente ha perdido la vergüenza del evangelio, amado.
Ya la gente comete una falta y es como si nada. No se sonrojan, no se avergüenzan. Porque les falta. ¿Y cómo se llega a esto, hermano Herbert? Se llega a esto cuando se practican cosas que no son de Dios. Cuando se traen cosas que no son de Dios a la grey de Dios. Cuando se enseñan cosas que no edifican la casa de Dios. Que no llevan a la gente a relacionarse con Dios. Cuando se hace uso del silencio en aquellas cosas que se deben enseñar para que el pueblo las practique. Oh, que la obra la hace el Espíritu Santo, pero usted fue llamado a enseñar la obra. Usted fue llamado a predicarle, a enseñarle la obra. Usted tiene a cargo una obra que usted tiene que enseñar todo lo que está en las Escrituras. Usted no tiene una obra para llevarlos a la carne, para que ellos se deleiten en la carne, para que ellos hagan lo que quieran con el Evangelio. No. Pero si eso está en su corazón, pues el problema de que la obra esté trabajando de otra manera distinta es usted. Es usted. El problema de aquel lugar donde yo me congregaba fueron los mismos pastores, que ya su mente había sido renovada y que ya ellos entendían que lo que le enseñaron antes no era. Bueno, fue tanto así, hermano. Fue tanto así que comenzaron a traer danzas hebreas, comenzaron a traer drama, comenzaron a traer payasos, comenzaron a traer pantomima, que son mímicas, que eso se utiliza nada más como una interpretación para la gente que no hablan y no oyen. Allí todo el mundo hablaba y escuchaba. Empezaron a traer muchas cosas, empezaron a ver cambio en las vestimentas de las damas de la iglesia. Mientras tanto, todavía los pastores se conservaban en su manera de vestir, pero de un momento a otro, el evangelio, el pastor comenzó a cambiar su vestimenta. Él era joven, cierto que sí, pero comenzó a cambiar sus vestimentas y ya el pastor tú te lo conseguías en la calle y ya lo que parecía era un rapero. Ya no había una diferencia entre lo santo y lo profano, amado, adentro de la casa de Dios. ¿Cómo es posible estas cosas, amado? Entonces yo estaba ahí todo eso envuelto, hermano, porque estamos hablando de una persona que comenzó en el evangelio, que le tomó un cariño, un amor, un aprecio a esos pastores, porque pensaban que me estaban enseñando la verdad del evangelio. Pero yo le doy gracias a Dios por esas 2 o 3 personas que se dejaron usar por Dios para traerme amonestación y para enseñarme el evangelio correcto, el evangelio puro, el que verdaderamente le agrada a Dios. Le doy gracias a Dios por ellos siempre. Todos los días de mi vida estaré agradecido por ellos. Y donde quiera que estén, que Dios los bendiga. Porque fueron personas que me ayudaron y me hicieron abrir los ojos, que trajeron un mensaje distinto a aquel mensaje melao, dulzón, sabroso que traían desde el altar, que todo era dulzura, que la gente la gente fantaseaba con aquel mensaje, porque era un mensaje acomodado a no hablar ciertas cosas y a decirle a la gente